Hola amigo, ¿cómo estás? Te habla Hans da Silva de Multiservicio Electrónica Integral Hans da Silva. Hoy te invito a que reflexionemos un poco cuando nosotros tengamos aparatos que el cliente lo haya dado por muerto, por ejemplo, fuentes pequeñas como por ejemplo de DVD y Blu-ray o de algún tipo de codificador, ya que no se utilice, que lo hayan desechado. Te invito a que puedas sacarle provecho a este tipo de fuentes. Si tú no tienes una fuente como esta, o una fuente mayor a esta, por ejemplo, esta es una fuente de 5 amperios aproximadamente a 30 voltios, ¿verdad? Regulable. Puedes sacarle provecho con fuentes como esta, por ejemplo, que manejan 12 voltios, 5 voltios y 3.3 voltios en su salida, ¿verdad? O una fuente como esta, por ejemplo, ¿verdad? Cortica, que hay algunas que manejan incluso hasta 24 voltios en la salida. Y te digo, sácale provecho porque no hace falta que compres una fuente, o sea, si tienes la posibilidad de comprarte una, te la compras y perfecto. Pero para los que no la tienen, ¿verdad? Pueden sacarle provecho a estas fuentes de alimentación. Nosotros tenemos que ser más que técnicos, tenemos que ingeniárnoslas. Tenemos que ser parte de la ingeniería, ¿verdad? Y crearnos en nuestra mente que podemos hacer maravillas con la electrónica, ¿cierto? Todo es posible si se sabe estudiar bien las posibilidades. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Sabemos que nosotros conectamos aquí alterna y ya por la salida tiene que entregarnos determinados voltajes. Estos voltajes los puedes sacar, incluso le puedes conectar caimanes, utilizar la tierra y utilizar 5 voltios. 5 voltios para qué? Bueno, si yo necesito alimentar un LED, si yo necesito alimentar un circuito en una tarjeta electrónica, o necesito probar tal determinado circuito con voltaje tan bajo de 5 voltios, pero no tengo una fuente de alimentación, bueno, pues puedo sacarle provecho de esos 5 voltios, ¿cierto? También se puede hacer con un cargador de teléfono o un cargador de estos que son móviles también. Lo puedes hacer porque es voltaje DC. Pero este tipo de fuentes te sirve para muchas cosas, hermano. Yo te invito, de verdad, que si tienes la posibilidad de almacenar este tipo de fuentes, guárdalas. Guárdalas porque te sirven para muchos proyectos. Fíjate esto. Aquí yo tengo este video incluso lo tengo yo en internet, en YouTube. Y fíjate que yo tengo dos fuentes. Tengo una aquí y tengo una acá, ¿verdad? Tengo un transformador toroidal que es donde parte toda la historia. Esta fuente, bueno, aquí se despegó un poquito. Yo tengo salidas de voltaje DC. Tengo, aquí dice, 22 voltios DC, 12 voltios DC, 5 voltios DC y tierra. Este probador, incluso era un probador que yo me llevaba a domicilio muchas veces para probar ciertos determinados componentes. Después lo puse ahí y lo dejé fijo. Y también tengo, por ejemplo, salidas en voltaje alterno, que no tienen nada que ver con la fuente, sino que salen de este transformador, de la parte de la salida del transformador. Dice 34 voltios AC, 14 voltios AC, ¿verdad? Y tengo una señal que viene del transformador de la parte primaria con 220 voltios AC. Este lado, esto se divide por acá, porque esto ya viene siendo otra historia, básicamente. Este, por ejemplo, este que tengo aquí, es un probador de cortos en serie, ¿ya? Y esto que está acá es otro probador en serie, pero en voltaje DC. Esto ya es otra historia, con este voltaje. O sea, esto es un proyecto que yo tengo, y te lo explico, te lo dije en mi canal, tengo ese video. Es un proyecto bastante fácil de hacer, pero ahí lo tengo, es un tipo laboratorio. Entonces, yo te recomiendo, hermano, que si tú, amigo, colega, amigo estudiante, que estás empezando a estudiar electrónica, que estás obsesionado, apasionado por este maravilloso mundo tan bello, tan hermoso, que te dedicas a estudiar, que te dedicas a prepararte, que te dedicas a capacitarte para ser mejor técnico, para ser los técnicos avanzados en nuestra profesión, te recomiendo de verdad que guardes este tipo de fuentes. Porque con este tipo de fuentes puedes hacer muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Son chiquitas, las puedes poner en una determinada parte,
¿verdad? Y ya ahí tú puedes hacer varias cosas, ¿cierto? Eh, y bueno, tengo también, de hecho, puedes incluso probar componentes. O sea, poniéndolo en un lado, poniéndolo en otro. Hay bastante variedad y hay bastante análisis de estudio para este tipo de fuentes. Otra fuente que también puedes convertirla en una fuente de laboratorio es la fuente de una computadora, de estas GTX. Muchas veces ellas se dañan por determinadas causas. Puedes utilizar los voltajes de la salida, ¿verdad? Voltaje que tiene de 12 voltios, tanto positivos como negativos, ¿verdad? 5 voltios y 3.3 voltios. Entonces yo te lo recomiendo de verdad que practiques y que estudies estas posibilidades de tener tus propias fuentes. Saludos. Espero que me sigas, que compartas la información. Bendiciones a todos.